cuando dos agentes de policía llamaron a la puerta de una casa, a 40 kilómetros al sur de Kansas City, se encontraron ante uno de los peores asesinos en serie que habían visto en muchos años de servicio. Eran las 10 de la mañana del viernes 2 de junio de 2000 y al día siguiente emergería una realidad escuálida compuesta de estafas, seducciones, esclavizaciones y asesinatos brutales. Un equipo de detectives y investigadores forenses investigó la granja de un tal John Edward Robinson. Encontraron 5 grandes barriles de metal y al abrir uno, en su interior vieron un cuerpo desnudo, vendado y en descomposición, tendido boca abajo en posición fetal. Otro cuerpo en pésimo estado fue encontrado en un segundo barril. Los cuerpos fueron retirados del lugar y puestos a disposición del patólogo para la autopsia. Durante el fin de semana, los detectives recibieron órdenes de registro para otra de las propiedades de Robinson. El lunes 5 de junio, la policía abrió un gran armario y encontró 3 barriles de metal. En el interior del primero había una serie de objetos propiedad de otras tantas víctimas, luego la parte de una pierna femenina que todavía llevaba un zapato. Los 3 contenedores fueron retirados en espera de los resultados de la autopsia. El martes siguiente por la tarde, el fiscal del distrito anunció que cada uno de los 3 barriles encontrados en el armario contenía un cuerpo femenino. El miércoles por la mañana, uno de los cadáveres fue identificado como Seth Trauten, desaparecida desde el 1 de marzo de 2000. Sin embargo, el 12 de junio siguiente salió a la luz el nombre de otra joven llamada Beverly Bonner. Su cuerpo fue encontrado en el primero de 3 barriles dentro del armario. Al final, se encontraron 5 cadáveres entre Kansas y Missouri. Todos los asesinatos fueron responsabilidad de un solo hombre. A los investigadores se les ocurrió que esto era solo el comienzo y que poco después se descubrirían muchas más víctimas. Y fue exactamente así. John Edward Robinson entra en una categoría particular de asesino en serie, era un estafador brillante y un monstruo asesino, todo al mismo tiempo. A diferencia de Ted Bundy o John Wayne Gacy, él no mataba de manera impulsiva y rápida, a Robinson le gustaba salir al menos por un tiempo con las mujeres que eran víctimas de su sádica perversión. Sí, porque al viejo John le gustaba el sexo extremo y se aseguraba de estar siempre del lado de quien decidiera la vida del otro. Fue el primer asesino en serie que utilizó Internet para atraer chicas. Las atrajo a Kansas con ofertas de trabajo falsas y luego las explotó financieramente, engañándolos para que le dieran los ahorros de toda su vida o cobraran sus cheques por discapacidad. Luego, cuando se cansaba, utilizaba métodos apresurados para deshacerse de ellas. Robinson nació en un suburbio de Chicago el 27 de diciembre de 1943, el tercero de 5 hijos. A los 12 años, animado por su padre, se unió a los Boy Scouts, alcanzando el rango más alto de la jerarquía en 1957. A los 21 años se casó con Nancy Lynch en Chicago, pero pronto abandonó la ciudad tras ser acusado de malversación de dinero del hospital donde trabajaba. Se mudó a Kansas. En 1969, Robinson fue arrestado por malversar más de $100 de su empleador. En agosto fue declarado culpable del mismo delito por una suma de $33,000. Su sentencia fue suspendida y puesto en libertad condicional por 3 años. En 1971, y después de varios cargos más de robo por parte de sus empleadores, Robinson comenzó su propio negocio pero continuó falsificando documentos para pagar a su creciente familia. Continuó así hasta 1975, cuando lo pillaron falsificando firmas y cartas en un intento de reclamar miles de dólares mediante una estafa de acciones. Pero una investigación sobre la empresa de Robinson realizada por una agencia del gobierno de Estados Unidos, condujo a 4 cargos de fraude de valores, fraude postal y declaraciones falsas.
Robinson recibió una multa de $2.500 y fue puesto en libertad condicional durante 3 años. En 1977, reclamó los honores como Hombre del Año de Kansas City. Un periódico publicó esa noticia creyendo que era cierta y luego tuvo que disculparse con sus lectores una vez que se descubrió la estafa. El 30 de diciembre de 1980, Robinson fue despedido de otro trabajo, en Missouri, y en junio del año siguiente fue acusado de robo en una empresa para la que había trabajado. En el verano de 1984, la carrera criminal de Robinson dio un preocupante salto de calidad. El hombre publicó una oferta de trabajo falsa en nombre de la empresa para la que trabajaba. Paula Godfrey, una graduada universitaria de 19 años, solicitó el puesto y lo consiguió. Robinson le prometió un viaje a San Antonio donde realizaría un curso de formación. Emocionada por ese nuevo trabajo, Paula les contó todo a sus padres. El 1 de septiembre de 1984, Robinson se presentó en la casa de la joven para acompañarla a Texas. Fue la última vez que la familia vio a Paula. Durante 4 días la joven no volvió a aparecer. Su padre personalmente fue a San Antonio y allí descubrió que Paula no había reservado el hotel donde debía hospedarse. Al regresar a casa, el padre le pidió explicaciones a Robinson y exigió que su hija se comunicara con él dentro de los 3 días. Después de 48 horas, llegó a la casa de la familia una carta escrita a mano con matasellos de Kansas. La carta, presuntamente escrita por Paula, tranquilizaba a su familia sobre su estado de salud. El padre, sin embargo, dudó de que su hija hubiera escrito esa carta y la entregó directamente a la policía. La hija envió una segunda carta escrita al departamento de policía de Overland Park. La mujer dijo que se encontraba bien, agradeció a John Robinson por su ayuda y afirmó que no quería ver a su familia. En ese caso, la policía consideró auténtica la carta y eliminó a Paula de la lista de personas desaparecidas. En enero de 1985, Robinson volvió a verse implicado en la desaparición de otra mujer. Lisa Stasi, de 19 años, madre de Tiffany, separada de su marido tras un matrimonio breve pero violento, vivía en un refugio para mujeres maltratadas en Kansas. Su trabajadora social le habló de una organización benéfica que estaba dispuesta a ofrecerle un trabajo. La propuesta incluía un curso de formación y una casa en alquiler gratuito. Bueno, si estás pensando en una trampa de John Robinson, esa es exactamente. El hombre recogió a Lisa y a su hija y se fue, prometiéndole a la joven que regresaría para recoger el resto de sus cosas. Nadie volvió a verlas después de ese día. Unos días más tarde, Lisa escribió un par de cartas a sus familiares diciéndoles que se encontraba bien. Sus padres no creían que realmente fuera ella quien le escribiera, pues como descubrieron más tarde los investigadores, la joven no sabía escribir. El FBI y la policía local comenzaron a sospechar que Robinson era el responsable de esas desapariciones y temían que todas esas mujeres estuvieran muertas. A medida que seguían surgiendo delitos de fraude contra Robinson, se enfrentó a cargos de violar su libertad condicional con el fin de cobrar un cheque ilegalmente. Therese Williams, una mujer a la que Robinson conoció en abril de 1985, fue encontrada por el FBI en una casa donde estaba prácticamente segregada. La mujer dijo que el hombre la retuvo allí contra su voluntad y la obligó a tener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero. Dijo que había sufrido agresiones físicas diarias por parte del hombre. El FBI liberó a Therese, probablemente salvándole la vida. El 29 de julio de 1985, el hombre fue acusado de violar las restricciones de su libertad condicional por 3 cargos. Casi un mes después, un juez ordenó revocar la libertad condicional de Robinson, obligándolo a cumplir el resto de su sentencia de 7 años tras las rejas. En mayo de 1986, en la audiencia de apelación, se anuló la decisión anterior, lo que permitió a Robinson permanecer fuera de prisión aunque en libertad condicional. A estas alturas había innumerables juicios y condenas por fraude, violación de la libertad condicional, emisión de facturas falsas y otros delitos menores. Sin embargo, a pesar de todo, Robinson seguía en libertad y continuó dirigiendo su negocio.
En enero de 1987 contrató a Catherine Klempit como secretaria. La familia de Catherine sospechó y le advirtió que tuviera cuidado. En la primavera de 1987, la mujer fue denunciada como desaparecida. Robinson fue interrogado, pero al no haber pruebas claras en su contra, el caso fue abandonado. El punto de inflexión se produjo el 16 de mayo de 1987, cuando el hombre se entregó a la cárcel del condado de Johnson. Tuvo que cumplir un mínimo de 5 años. Pronto fue trasladado a la penitenciaría estatal de Kansas en Atchison como prisionero número 45690. Durante su estancia en las instalaciones, Robinson sufrió una serie de derrames cerebrales que paralizaron parcialmente el lado derecho de su rostro. El 23 de enero de 1991, había cumplido su condena mínima en Kansas y debido a su buen comportamiento se le concedió la libertad condicional. Sin embargo, Robinson fue entregado inmediatamente a los funcionarios de la prisión de Missouri para que cumpliera el resto de su sentencia original después de violar los términos de su libertad condicional. Debido a su mala salud después de la serie de accidentes cerebrovasculares, fue trasladado al Centro Correccional del Oeste de Missouri. Aquí cumpliría el resto de su condena antes de ser liberado en la primavera de 1993. Por esa época, conoció a Beverly Bonner, una joven a cargo de la biblioteca del centro donde se encontraba detenido Robinson. Los dos se habían conocido 20 años antes, habiendo trabajado en la misma empresa en Kansas City. Una vez liberado de prisión, Robinson le ofreció a Beverly trabajar en su negocio de venta de verduras orgánicas. Ella aceptó y, tras divorciarse de su marido, se mudó a Florida para estar con Robinson. La familia de la mujer nunca volvió a verla con vida. Su exmarido recibía ocasionalmente una carta mecanografiada con su firma, en la que ella le contaba sobre sus viajes de negocios en curso a Australia y Europa. En definitiva, el mismo guión ya visto en los demás casos. Luego, en 1994, le llegó el turno a Seila Fite, una mujer de 46 años a quien Robinson conoció por primera vez en Internet. Había estado deprimida desde que su primer marido, John, murió en 1991. Seila tuvo que criar sola a su hija discapacitada de 15 años. La mujer se enamoró tan profundamente que anunció a sus amigos que se mudaría a la casa de Robinson en Kansas. Todos se sorprendieron por esta repentina decisión y le advirtieron que sonaba demasiado buena para ser verdad, pero Seila no quiso escuchar. En el verano de 1994, la mujer y su hija desaparecieron y nadie las ha vuelto a ver desde entonces. Poco después de partir hacia Kansas, el hermano de Seila, William Howell, recibió la primera de muchas cartas mecanografiadas en las que Seila le decía que había acertado al tomar esa decisión. Pero William sospechaba y pidió al Seguro Social que rastreara a su hermana y a su sobrina a través de los cheques del Seguro Social que estaban recibiendo por la discapacidad de su hija. Sin embargo, la administración se negó a revelar esta información privada. Otra víctima femenina de John Robinson fue Isabella Luica. Nacida en Polonia, la chica emigró a Estados Unidos en noviembre de 1993 con su familia cuando tenía 15 años. A los 19 años, Isabella entró en contacto con Robinson a través de Internet. Después de 9 meses, la mujer se mudó de la casa familiar en Indiana para estar cerca de Robinson en Kansas City, donde se convirtió en su esclava sexual. Isabella le decía con orgullo a la gente que Robinson era su marido, mientras él la presentaba como su prima. La mujer visitaba con frecuencia la librería Robert Meyers en Overland Park. Había estado en la tienda en muchas ocasiones anteriormente y podía considerarse una cliente habitual. Ella y el dueño a menudo hablaban de libros. El 18 de julio de 1999, Isabella realizó una de sus visitas a la librería, ocasión en la que le dijo a Robert que se iba. Esa fue la última vez que Robert vio a Isabella con vida. También en este caso, sus padres recibieron cartas de su hija contándole sus aventuras por el mundo. Cuando Isabella Luica desapareció, Robinson convenció a una enfermera llamada Suzette Trautem para que se mudara de Michigan a Kansas para poder viajar juntos. La madre de la joven recibió varias cartas,
presumiblemente enviadas mientras la pareja estaba en el extranjero, aunque los sobres estaban sellados con matasellos de Kansas City y las cartas estaban inusualmente libres de errores. Más tarde, el hombre le dijo a la madre de la joven que se había escapado con un conocido después de robarle dinero. Como muchos otros asesinos en serie, Robinson a lo largo de los años se volvió cada vez más descuidado y no se preocupó de cubrir sus huellas. En 1999 había atraído la atención de las autoridades de Kansas y Missouri cuando su nombre aparecía en más y más investigaciones de personas desaparecidas. Robinson finalmente fue arrestado en junio de 2000 en su granja cerca de Lansing, Kansas, después de que dos mujeres presentaran denuncias de acoso sexual en su contra. Un grupo de trabajo registró las instalaciones y encontró los cuerpos en descomposición de dos mujeres, posteriormente identificadas como Isabella Luica y Suzette Trauten. Los cuerpos fueron localizados dentro de dos bidones de químicos de 40 kilos. Al otro lado de la frontera estatal de Missouri, otros miembros de la policía, al registrar una unidad de almacenamiento donde Robinson había alquilado dos garajes, encontraron 3 tambores químicos similares que contenían cadáveres identificados más tarde como Beverly Bonner, Seila y Debbie Fight. Las 5 mujeres fueron asesinadas de la misma manera, con 1 o 2 golpes en la cabeza. En 2002, Robinson fue condenado a muerte en Kansas por los asesinatos de Suzette Trauten e Isabella Luica y a cadena perpetua por el asesinato de Lisa Stasi. En este último caso evitó la pena capital porque Stasi había sido asesinada antes de que Kansas restableciera la pena de muerte. Al mismo tiempo, Robinson enfrentó un complejo dilema legal en Missouri, donde los fiscales estaban persiguiendo activamente cargos de asesinato adicionales basados en pruebas descubiertas en ese estado. Los abogados de Robinson se opusieron a su extradición porque Missouri conllevaba la pena de muerte. Sin embargo, Chris Caster, el fiscal de Missouri, exigió que Robinson revelara dónde había enterrado a Lisa Stasi, Paula Godfrey y Catherine Klempit. Dado que esto habría constituido una admisión tácita de culpabilidad, Robinson se negó por temor a la pena de muerte. Cuando quedó claro que los restos de las mujeres nunca se habrían encontrado sin la cooperación de Robinson, se llegó a una especie de compromiso. En una declaración escrita en octubre de 2003, Robinson solo reconoció que Caster tenía pruebas suficientes para condenarlo por asesinato capital por la muerte de al menos 4 mujeres. Al final, las víctimas confirmadas del asesino en serie fueron 8, el primer asesinato ocurrió en septiembre de 1984, el último en marzo de 2000. Algunas de las víctimas femeninas de Robinson eran visitantes habituales de sitios web para entusiastas de las prácticas sexuales extremas. Tuvieron la desgracia de encontrarse en su calle con un sádico sexual psicópata que buscaba un control absoluto sobre sus víctimas. John Edward Robinson fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte, la primera vez en Kansas desde 1965. El hombre está esperando su sentencia en el corredor de la muerte desde 2001. Escríbeme tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima vez.